Muy buenas de nuevo, mi nombre es Adriana y te doy la bienvenida a mi canal. En este tutorial te voy a enseñar paso a paso cómo hacer esta monada de pulserita, ¿vale? Si eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un tutorial. Dale like y comparte este vídeo, ¿vale? Entonces, hoy primero pido disculpas por la ausencia, ¿vale? Porque la verdad que tuve mucho trabajo y no pude hacer más tutoriales. Yo espero conseguir y subir los vídeos cada semana, pero no garantizo mucho porque la verdad que se me complica un poquito tanto el hecho de la vista, tengo que hacer unas revisiones y demás, pero desde luego no os voy a dejar tirados, yo voy a seguir haciendo este trabajo porque me gusta mucho y me gusta lo que yo sé compartirlo con todos vosotras y vosotros. Dicho esto, hoy os traigo esta monada de pulserita. Mirad qué bonita y qué preciosa. Yo la hice en estos colores porque la verdad que no tengo ninguna en color verde así. Es un verde, no sé si turquesa, oscuro, pero queda preciosa. Y la quise hacer con los pompones o borlas, ¿vale? Entonces, para esta pulserita vamos a necesitar los siguientes materiales. Como bien sabéis, yo suelo usar Miyukis de 1,5. Que queréis la pulsera más ancha, tipo brazalete, podéis usar los Miyukis de 2, ¿vale? Ya los que me sigáis y las que me sigáis ya sabéis que a mí me gustan las pulseras así finitas, porque me parecen más bonitas, pero hay gente que le gusta tipo brazalete, entonces con los Miyukis de 2 os van a salir mucho más ancha, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver los materiales. En primer lugar, como os he dicho, son Miyukis de 1,5 y vamos a usar el color verde, el color blanco, el color rojo y el color plata. Son 4 colores, ¿vale? Luego vamos a necesitar las 2 borlitas. Yo he puesto una de color rosa y otra de color amarillo, porque la verdad que no he tenido otros colores por casa, por eso elegí estos. Dependiendo de los colores que vais a poner la pulsera, las borlas pues vais combinando un poquito con los colores que tengáis, ¿vale? Yo este rosa, por ejemplo, sí que combina un poquito con el rojo, pero el amarillo no viene a cuento, digamos. Pero como no tenía otros para poder hacer este tutorial, pues he puesto estos. Entonces, 2 borlitas, como hemos dicho. Tenéis que poner unos cortar 25-35 centímetros de hilo chino, ¿vale? Que yo he usado, voy a usar en los bordes de la pulsera. Es un hilo trenzado de 3 milímetros, ¿vale? Es muy finito, ya os dije que de que tengáis el hilo más fino en los bordes, de que mejor, ¿vale? Entonces vamos a necesitar el hilo trenzado de 18 milímetros, en mi caso voy a poner color verde, ¿vale? Porque como la base de la pulsera es verde, es este, bueno, verde azulazo, verde azul, no sé, yo he elegido este color verde para poner en las filas. Luego, ¿qué más?
Vamos a necesitar una aguja, yo uso la de 12, ¿vale? Y en la aguja tenéis que poner unos 2,5 metros de hilo. Yo en este caso he usado el mismo color verde, ¿vale? Del hilo trenzado de 18 milímetros. Luego una tijerita, un poquito de pegamento que voy a usar a la hora de pegar los nudos en las borlitas, ¿vale? Un mechero porque tenemos que quemar, y por si acaso que tengáis a mano un alicate por si acaso no os pasa la aguja, ¿vale? Que a veces se nos tuercen las cosas y no pasa la aguja, entonces nos tenemos que ayudar del alicate. Antes de empezar a hacer esta pulserita quiero dejar claro una cosita, porque siempre me preguntáis, yo cuento 9 filas, usted dice que son 7. Vamos a ver, cuando digo 7 filas me refiero a las filas del medio, ¿vale? Una cosa es las filas y otra cosa es los hilos, ¿vale? Una fila está compuesta de 2 hilos que serían así, ¿vale? Mirad, esta sería una fila. No sé si se puede ver. Mirad. Esperar, que ahora voy a hacer una cosa. Voy a poner este papel para que lo podáis ver. Mirad. Cuando yo digo una fila, esto es una fila, ¿vale? Con lo cual son 2 hilos y una fila. Eso lo quiero que lo tengáis claro, porque veo que siempre me dejáis abajo en los comentarios, señora, que yo he contado 12 filas y usted tiene 13 hilos, por ejemplo. No, cuando digo una fila me refiero a esto, a lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Entonces esta pulsera está compuesta de 10 filas, ¿vale? Entonces yo tengo 8 filas de color verde y 2 filas de color azul, ¿vale? Que una fila de color azul sería esto, lo que vais a ver ahora mismo, ¿vale? Es que siempre hay confusión con esto. Mirad, esta es una fila azul, ¿vale? Que he puesto un hilo azul en una parte, me he ido hasta arriba del todo, ¿vale? Hasta arriba del todo, me he dado la vuelta por detrás del telar y me he vuelto por aquí, donde se me acaban los hilos de color verde, ¿vale? Esto es una fila de color azul, que sería compuesta de un hilo azul y un hilo verde, ¿vale? Entonces, os he dicho que la pulserita tiene 10 filas. Tengo 8 filas de color verde. Vuelvo a hacerlo para que lo tengáis claro, ¿vale? Porque yo sé que hay gente que es nueva y posiblemente pues es un poco difícil de entender o yo no me explico bien, ¿vale? Entonces, mirad, aquí tengo 8 filas. Esperar a ver si se puede ver bien. Aquí tengo 8 filas de color verde. ¿Veis? 8. Son 8 filas y 9 hilos, ¿vale? Y luego tengo 2 de color azul en los bordes, ¿vale? Bien, pues dicho esto, espero que lo habéis entendido. Y bueno, de todas formas, no me importa que preguntéis, ¿vale? Pero veo que hay mucha confusión con esto. Siempre os digo que la mayoría de las pulseritas mías son de 16 centímetros. Que queréis más larga, entonces tenéis que añadir en la aguja, en vez de 2,5 metros, pues poner 3 metros, por ejemplo, ¿vale?
y vamos a empezar a hacer esta pulserita. Antes de empezarla tenéis que dejar desde donde vais a empezar a hacer la pulsera unos 8-9 centímetros, ¿vale? Acordaros que siempre os digo que tenéis que dejar un poquito de margen, ¿vale? Entonces vamos a enfilar 2 verdes, una roja, 2 blancas, una roja y terminamos con 4 de color verde, perdón que no se ve, ¿vale? Y vamos a pasar por debajo de todos los hilos. Y por supuesto, ya os acordáis de los anteriores tutoriales que siempre os digo que de que son más filas, de que nos cuesta un poquito meter cada rocalla en cada fila, ¿vale? Bueno, aquí las tengo, ¿vale? Metemos cada rocalla en cada fila, estiramos del hilo, como antes hacíamos un nudo, ahora ya no vamos a hacer ningún nudo, ¿vale? Para que luego se nos quede bien bonita. Estiramos y en la parte izquierda, ¿vale? Tenéis que tener cuidado en dejar medio metro de hilo, que es donde vamos a poder utilizar este hilo, digamos, y vamos a disminuir, ¿vale? O sea, dejamos medio metro en la parte izquierda y volvemos por encima del hilo del borde de color azul, en mi caso, medio de las rocallas, y cuando paséis por el medio de las rocallas tenéis que pasar por encima de estos hilos, ¿vale? De estos hilos verdes. Estiramos. Y como siempre os digo, hasta que no vamos a coger las 2 primeras filas, las rocallas no se nos van a sentar muy bien, ¿vale? O sea, no se nos van a apretar, digamos. Aquí tengo la primera fila, que veis está muy separado porque todavía me falta la segunda fila para que las rocallas se me puedan sentar y se me puedan apretar. Entonces voy a seguir enfilando una plata, 2 verdes, una roja, 2 blancas, otra roja y terminamos con 3 de color verde. Volvemos a pasar. Ahora, para que se os sea un poquito más fácil, estirar de este hilo donde habéis terminado y así las rocallas ahora os entrará mucho más fácil, ¿vale? Estiramos otra vez del hilo bien despacio para que las rocallas no se nos salga, ¿vale? Estiramos. Así. Y volvemos, lo mismo que hemos hecho en la anterior fila, ¿vale? Volvemos por encima, tanto de los bordes como del hilo del medio y medio de las rocallas, ¿vale? Así os tiene que salir. Pasamos el hilo de la parte izquierda por detrás del telar para que no nos estorbe y seguimos estirando y sentando la segunda fila, ¿vale? Así, estirar. Ahora vamos a ponerlo todo que esté uniforme, así, y ya tendríamos la segunda fila, que como podéis observar ya las filas se nos ha apretado, ¿vale? Y vamos a seguir enfilando lo mismo que hemos enfilado anteriormente. Son 5 filas de estas, ¿vale? De lo que estamos poniendo ahora. Entonces vamos a enfilar una plata, 2 verdes, una roja, 2 blancas, otra roja y terminamos con 3 verdes, ¿vale? Tengo aquí una fila que he empezado con una plata
y aquí igual. Entonces son 5 de estas, ¿vale? Yo estoy por la segunda y tengo que hacer otras 3 más. No os he dicho, el color de la base de mi pulsera es, bueno, ya creo que se puede ver, es el color este verde turquesa, ¿vale? Entonces, si queréis poner otro color, yo quise hacer una así porque creo que en el canal no tengo, con este verde que me acaban de llegar, no tengo pulseras. Entonces, por eso la quise hacer con este verde turquesa, ¿vale? Y seguimos enfilando lo mismo, que vamos por la tercera, ya os he dicho que son 5, ¿vale? Lo mismo, ¿vale? Una plata, 2 verdes, una roja, 2 blancas, otra roja y terminamos con 3 verdes. Pasamos por debajo de todos los hilos, metemos cada rocalla en cada fila, ¿vale? Estiramos del hilo y como siempre volvemos por encima del color azul del borde, ¿vale? Medio de las rocallas y me salgo en el otro lado encima del color azul del borde que tengo, ¿vale? Estiramos y vamos a seguir enfilando. Una plata, 2 verdes, una roja, 2 blancas, otra roja y terminamos con 3 verdes. Vamos por la cuarta fila. Normalmente son 5, ¿vale? Pero yo estoy hablando de la cuarta fila desde donde hemos empezado con la primera rocalla de color plata, ¿vale? Que no me digáis luego, señora, estás diciendo cuarta fila, pero son 5. No, es la cuarta fila, me estoy refiriendo a la cuarta fila de donde vamos, de donde he empezado, perdón, es que ya no sé ni hablar, desde donde he empezado la primera rocalla de color plata, ¿vale? En total son 5 porque la primera la hemos empezado con 2 verdes y como os he dicho son 5 filas del mismo procedimiento de una plata, 2 verdes, una roja, 2 blancas, etc. ¿Vale? Entonces vamos a seguir estirando y volviendo por encima y por el medio de las rocallas. Así, ¿vale? Y voy a enfilar la última. Aquí tengo las mismas, ¿vale? Una plata, 2 verdes, una roja, 2 blancas, una roja y termino con 3 verdes. Volvemos a pasar y hacemos lo mismo. Pasamos por debajo de todos los hilos, metemos cada rocalla en cada fila, estiramos del hilo y volvemos por encima y por el medio de las rocallas. La pulserita en sí es muy fácil de hacer y, como os he dicho, es una monada de pulsera, ¿vale? Voy a poner esto más recto, que creo que está torcido. Y ahora nos tocaría cambiar, ¿vale? Ahora vais a ver que vamos a cambiar, vamos a pasar una plata un poquito más abajo. Vamos a seguir enfilando. Una verde, una plata, 2 verdes, una roja, 2 blancas, otra roja y termino con 2 verdes. Muchas gracias por felicitarme, que explico muy bien, eso es lo que quiero, que lo entendáis bien, que podéis hacer mis modelos, que la podéis compartir, ¿vale? Porque así yo pueda enseñar a mucha más gente.
Y ¿qué os digo? Pues que estoy encantada de estar aquí con vosotros y vosotras y enseñaros lo que yo aprendí, ¿vale? Quiero que lo aprendáis vosotras también. Vamos a seguir enfilando. 2 verdes, una plata, 2 verdes, una roja, 2 blancas, otra roja y termino con una verde. Como os he dicho en el principio del tutorial, no pude hacer otros tutoriales antes por el tema del trabajo, ¿vale? Que estoy muy liada y por eso pues os pido disculpas porque no me da la vida. Yo porque sé que estáis y entonces estáis esperando igual modelos nuevos y la verdad que lo hago con mucho gusto, pero a veces pues estoy que llego a casa muy cansada y no puedo por la noche, no puedo grabar. Entonces estoy intentando sacar un ratito para que podáis aprender los nuevos modelos que tengo, ¿vale? Vamos a seguir enfilando. 3 verdes, una plata, 2 verdes, una roja, 2 blancas y termino con una roja, ¿vale? Pasamos. Estiramos y volvemos, ¿vale? Así, por encima y por el medio de las rocallas. Yo quise poner este azul porque no quise que se me vea mucho los bordes en esta ocasión, ¿vale? Dependiendo de qué color vais a elegir de base, vais poniendo un hilo finito aquí en los bordes. Si queréis que se os vea más, pues poner un blanco o un rojo, eso ya lo dejo a vuestro gusto, ¿vale? Vamos a seguir enfilando. 4 verdes, una plata, 2 verdes, una roja y terminamos con 2 blancas. Pasamos. Empujamos un poquito hacia arriba, tener cuidado de que cada rocalla os entre en cada fila, ¿vale? Porque a veces se queda alguna por debajo, no vais a pasar por el medio, sí, y luego se os quedará por debajo de los hilos y la pulsera no sale muy bien. Estiramos, tiene que estar uniforme, tanto por encima como por debajo, ¿vale? Como por aquí. Si no cogéis todas las rocallas, aquí debajo se os saldrá alguna porque no está cogida, entonces tenéis que deshacer y hacer todo. Vamos a seguir enfilando. Una roja, 3 verdes, una plata, 2 verdes, otra roja y terminamos con 2 de color blanco. Pasamos y volvemos. Como podéis observar, aquí empezamos con este rojo de aquí, ¿vale? Lo vamos a subir arriba. Estiramos y volvemos. Por encima y por el medio de las rocallas. Seguimos enfilando. Una roja, 3 verdes, una plata, 2 verdes, otra roja y terminamos con 2 blancas. Es lo mismo que hemos enfilado en la fila anterior, ¿vale? Pasamos, estiramos del hilo y volvemos.
como siempre, por encima y por el medio de las rocallas, ¿vale? Vamos a seguir enfilando. Otra vez lo mismo, ¿vale? Una roja, 3 verdes, una plata, 2 verdes, otra roja y terminamos con 2 blancas. Pasamos. Son 3 filas, creo, ahora os digo. Aquí abajo 4 de las blancas. Hay muchas filas que se repiten. Me refiero a las rocallas, que tenéis que enfilar las mismas, pero tenéis que tener cuidado, seguirme, porque si os saltáis alguna, el modelo luego no sale bonito, ¿vale? No sale bien. Vamos a seguir enfilando. Una roja, 3 verdes, una plata, 2 verdes, una roja y terminamos con 2 blancas. Pasamos y ahora en la siguiente fila vamos a cambiar abajo los colores, ¿vale? Bueno, los colores son los mismos, el modelo, quería decir, perdón. Volvemos por encima y por el medio de las rocallas. ¿Veis? Son 4 filas del mismo procedimiento, me refiero al rojo. Y ahora vamos a enfilar casi lo mismo, pero abajo cambiará, ¿vale? Seguimos con la siguiente fila. Una roja, 4 verdes, una plata, 2 verdes, una roja y termino con una blanca. Pasamos. Estiramos del hilo y volvemos, ¿vale? Seguimos enfilando. Una blanca, una roja, 4 verdes, una plata, 2 verdes y terminamos con una roja. Ahora lo que voy a hacer es subir este modelo de aquí donde viene el blanco, lo subo arriba, ¿vale? Pasamos. Estiramos del hilo como siempre y volvemos. Si queréis que la pulsera os salga más ancha, podéis usar las rocallas de 2 milímetros, ¿vale? Estas son de 1,5, ya sabéis que a mí me gusta más chiquitito. Vamos a seguir enfilando. 2 blancas, una roja, 4 verdes, una plata y termino con 2 verdes. Pasamos. Y volvemos. Seguimos enfilando. Una roja, 2 blancas, otra roja, 4 verdes, una plata y termino con una verde. Pasamos. Estiramos del hilo y volvemos como siempre, ¿vale? Seguimos enfilando. Una verde, una roja, 2 blancas, otra roja, 3 verdes, una plata y termino con una de color verde. Pasamos.
y volvemos. Ya os digo que los colores son muy bonitos. Yo quise hacer este verde, ¿vale? Pero si, mira, os doy una idea, podéis combinarlo con negro. El fondo lo podéis poner en negro y luego dejáis el rojo, blanco y plata. O bien podéis poner el fondo de color blanco, entonces os saldrá también muy bonita. Y en vez de poner el plata, podéis poner el rosa o otros colores. La podéis combinar como queráis, pero el modelo en sí queda precioso. Os los digo porque yo he visto en otros colores y la verdad que son muy, pero muy bonitos. Vamos a seguir enfilando. Enfilamos lo mismo que la fila anterior. Estas filas son 4 de del mismo procedimiento, ¿vale? Vamos por la segunda, que es una verde, una roja, 2 blancas, otra roja, 3 verdes, una plata y termino con una de color verde, ¿vale? Hemos enfilado lo mismo anteriormente. Ahora otra vez lo mismo, que vamos por la segunda y ya os he dicho que son 4 de estas, ¿vale? Estiramos y volvemos. Ahora vamos a enfilar lo mismo, vamos por la tercera, ¿vale? Una verde, una roja, 2 blancas, otra roja, 3 verdes, una plata y termino con una verde. Pasamos. Estiramos del hilo. Y volvemos por encima de los bordes, tanto en un lado como en el otro. Y medio de las rocallas, ¿vale? Y nos quedaría una última fila de los 4 que os he dicho, ¿vale? Que vamos a enfilar lo mismo. Una verde, una roja, 2 blancas, otra roja, 3 verdes, una plata y termino con una verde. Volvemos a pasar por debajo de todos los hilos, ¿vale? Estiramos y volvemos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a cambiar un poquito los colores, ¿vale? Estiramos y vamos a seguir enfilando. Una verde, una roja, 2 blancas, otra roja, 3 verdes y termino con 2 de color plata. Creo que se puede ver bien. Básicamente es casi lo mismo, pero abajo yo sigo con 2 de color plata para poder cerrar esta línea de color plata, ¿vale? Que aquí termina. Volvemos por encima y por el medio de las rocallas. Estiramos y seguimos enfilando. 2 verdes, una roja, 2 blancas, otra roja, 3 verdes y termino con una plata. Pasamos, aquí ya empiezo, digamos que otro modelo. O sea, otro modelo no, me refiero que cambia un poquito el estilo, ¿vale? Es el mismo modelo, pero el estilo es diferente. Volvemos y seguimos enfilando. Una plata, 2 verdes, una roja, 2 blancas, otra roja y terminamos con 3 de color verde. Pasamos y volvemos.
Seguimos con la otra fila, ¿vale? Una verde, una plata, dos verdes, una roja, dos blancas, otra roja y terminamos con dos verdes. Perdón porque se me sube siempre arriba y a veces no se ve. Pasamos. Y volvemos. Os voy a hacer la pulserita hasta donde tengáis que volver a hacer lo mismo que habéis hecho al principio, ¿vale? Como siempre lo hago. Y luego os dejaré para que podáis seguir. Vamos a seguir enfilando. Dos verdes, una plata, dos verdes, una roja, dos blancas, otra roja y terminamos con una verde. Pasamos. Bueno, quiero aprovechar para deciros, más que nada a los que sois nuevos en mi canal, os invito a que os suscribáis, activéis la campanita para que YouTube os notifique cada vez que yo suba un nuevo tutorial y seguirme porque conmigo vais a aprender nuevos modelos y aparte de eso yo os digo como siempre encantada y es un placer de hacer estos modelos para todos aquellos que quieren aprender, ¿vale? Y que quiere seguirme, por supuesto. Vamos a seguir enfilando. Dos verdes, una plata, dos verdes, una roja, dos blancas, otra roja y termino con una verde, ¿vale? Pasamos. Nos queda poquito, no sé cuántas filas para volver a hacer lo mismo que hemos hecho al principio de la pulserita, ¿vale? Volvemos por encima y por el medio de las rocallas. Y vamos a seguir con la siguiente fila. Dos verdes, una plata, dos verdes, una roja, dos blancas, otra roja y termino con una verde. Estas filas vamos a hacer 5, ¿vale? Tenemos una, vamos por la segunda y hay que hacer 5 filas del mismo procedimiento, digamos, como digo yo. O sea, enfilamos lo mismo 5 veces, ¿vale? 5 filas. Ya os he dicho que vamos por la segunda y ahora vamos a enfilar lo mismo en la tercera fila, ¿vale? Seguimos. Dos verdes, una plata, dos verdes, una roja, dos blancas, otra roja y termino con una verde. Os he dicho la tercera, pero esta es la cuarta, ¿vale? A veces me confundo yo también. Esta es la cuarta y nos quedaría una más, hacer lo mismo, ¿vale? Y luego la quinta ya cambiaría las rocallas. Estiramos y volvemos. Y seguimos con la siguiente fila. Dos verdes, una plata, dos verdes, una roja, dos blancas, otra roja y termino con una verde. Que esto sería la quinta fila. Volvemos por encima y por el medio de las rocallas. Y seguimos enfilando. 3 verdes, una plata, 2 verdes, una roja, 2 blancas y termino con una roja. Volvemos a pasar.
Estiramos del hilo y volvemos por encima y por el medio de las rocallas. Seguimos enfilando, 4 verdes, una plata, 2 verdes, una roja y termino con 2 blancas. Pasamos, estiramos del hilo y volvemos por encima y por el medio de las rocallas, ¿vale? Vamos a seguir enfilando, una roja, 4 verdes, una plata, 2 verdes, otra roja y termino con una blanca. Pasamos, y volvemos, ¿vale? Por encima y por el medio de las rocallas, siempre os digo, ¿vale? Estiramos y vamos a seguir con la siguiente fila, una blanca, una roja, 4 verdes, una plata, 2 verdes y termino con una roja. Hacemos lo mismo, pasamos por debajo, ¿vale? Estiramos y volvemos por encima y por el medio de las rocallas. Nos queda poquito, ¿vale? Para terminar la mitad del modelo y vamos a seguir enfilando. 2 blancas, una roja, 3 verdes, una plata, 2 verdes y termino con una roja. Pasamos. Y volvemos. Seguimos enfilando. Es lo mismo que hemos enfilado anteriormente, son 4 filas de lo mismo, ¿vale? 2 blancas, una roja, 3 verdes, una plata, 2 verdes y terminamos con una roja. Vamos por la segunda. Vamos a enfilar lo mismo, ¿vale? 2 blancas, una roja, 3 verdes, una plata, 2 verdes y termino con una roja. Ya estamos en la tercera y nos quedaría enfilar lo mismo y sería la cuarta, ¿vale? Que son 4 de lo mismo. Estiramos y volvemos por encima y por el medio de las rocallas. Cuidado de pasar por el medio y cuando paséis por el medio tenéis que pasar por encima de estas filas, ¿vale? Encima de estas filas y medio de las rocallas. Estiramos y vamos a hacer la última con la misma, ¿vale? 2 blancas, una roja, 3 verdes, una plata, 2 verdes y termino con una roja. Y con esta fila ya hemos hecho los
las 4, perdón, que hemos enfilado lo mismo, ¿vale? Y ahora vamos a cambiar un poquito el sitio de las rocallas. Volvemos. Mirad qué bonita sale, es que me encanta, muy bonita. Y vamos a seguir enfilando 2 blancas, una roja, 4 verdes, una plata y termino con 2 verdes. Pasamos. Y volvemos. Seguimos con la siguiente fila, una roja, 2 blancas, otra roja, 4 verdes, una plata y terminamos con una verde. Yo creo que me he explicado bien. De todas formas, siempre os digo, cualquier duda que tengáis, que me lo dejéis abajo en los comentarios, ¿vale? Y yo os responderé, o por lo menos lo intentaré responder lo antes posible, ¿vale? Yo casi siempre suelo contestar muy rápido, así que espero vuestros comentarios, ¿vale? Seguimos enfilando. Una verde, una roja, 2 blancas, otra roja, 4 verdes, perdón, y termino con una plata. Espero que no me he equivocado porque a veces digo verde y es plata o al revés. Estar atentos, ¿vale? En el patrón también. En el patrón casi siempre lo hago bien, pero aquí a veces pues me puedo equivocar. Vamos a seguir enfilando. 2 verdes, una roja, 2 blancas, otra roja y termino con 4 verdes. Mirad, esta fila ya estamos empezando con esta fila, os quería decir, estamos empezando a hacer lo que hemos hecho al principio de la pulsera, ¿vale? A partir de aquí ya tenéis que seguir los pasos del principio, ¿vale? Todas las filas que habéis hecho en el principio. Yo voy a hacer esta fila y 2 más para que podáis ver que el modelo que es el mismo, y luego os dejaré para que podáis terminar la pulserita y nos veremos al final para ver cómo disminuimos y cerrarla, ¿vale? Entonces voy a seguir enfilando. Una plata, 2 verdes, una roja, 2 blancas, otra roja y termino con 3 verdes, ¿vale? Pasamos. Por debajo de todos los hilos, estiramos y volvemos. ¿Veis? No sé si se puede ver, mirad. Estamos con una plata, ¿vale? Una plata, 2 verdes y estamos en la segunda fila del principio de la pulserita, ¿vale? Voy a hacer una fila más y os dejaré, ¿vale? Seguimos. Una plata, 2 verdes, una roja, 2 blancas, otra roja y termino con 3 verdes. Que esta sería la tercera fila de lo que hemos hecho al principio, ¿vale? La tercera fila que es lo mismo que hemos enfilado ahora mismo. Estiramos y volvemos.
Bueno, pues yo os dejaré aquí y nos vemos al final. Una cosa os digo, que tenéis que medir, ¿vale? Por ejemplo, este trozo lo tenéis que hacer de 14 centímetros para que luego en disminuir os salga una pulsera de 16, ¿vale? Que la pulsera la queréis de 17, añadir un centímetro más. Entonces, en vez de 14, me refiero a esta parte, ¿vale? En vez de 14 centímetros, hagáis 15 y así añadir un centímetro más dependiendo de vuestra muñeca, porque a la hora de disminuir pues nos come unos centímetros, no sé ahora exactamente cuánto, no sé si es un centímetro o centímetro y medio, y entonces por eso os digo que vais midiendo y vais haciendo lo mismo que hemos hecho al principio, ¿vale? Bueno, pues os dejo y nos vemos al final. Bueno, pues como podéis observar, yo ya he llegado al final, ¿vale? Entonces, aquí la medida que estoy haciendo yo, desde un principio hasta el final, yo he hecho 14 centímetros, ¿vale? Porque como quiero que la pulsera esté de 16 centímetros, entonces he tejido 14 centímetros porque luego a la hora de disminuir y a la hora de cerrar pues tenemos los centímetros que nos faltaría, 2 o 3, ¿vale? Entonces, otra cosita que os quiero decir, cuando lleguéis aquí al final, ¿veis? Por ejemplo, si la pulsera es de la misma que la mía, tenéis que terminar así, ¿vale? Como la tengo yo. Pero lo que quiero decir con esto, no es importante terminar con las mismas filas que habéis empezado, ¿vale? De aquí, no tenéis que hacer lo mismo. O sea, donde se os termina el modelo, pues se os termina, ¿vale? No pasa nada porque como viene así en zigzag, no es una cosa que digamos que nos afecta. Entonces, ahora vamos a empezar a disminuir. Como bien sabéis de los anteriores tutoriales, siempre disminuimos de 2 en 2, dejando en cada lado una fila vacía, ¿vale? Entonces tenemos aquí 10 filas y ahora vamos a enfilar. Yo, por ejemplo, voy a terminar con el color de la base que tengo, que en mi caso es el color verde, ¿vale? Vosotras, dependiendo de lo que tengáis en el medio, vais enfilando ahora aquí, ¿vale? Entonces, como he dicho, son 10 filas, me tocaría enfilar 8 rocallas de color verde, ¿vale? Que las voy a hacer ahora mismo. Aquí las tengo, las 8, ¿vale? Y voy pasando por debajo de todos los hilos, lo mismo que hemos hecho, ¿vale? Ahora creo que se puede ver mejor. Voy pasando por debajo, dejando una fila vacía en cada lado, ¿vale? Meto estas 8, digamos que en la mitad de las 10. Ahora os voy a enseñar. Mirad. ¿Veis? Dejáis una fila en cada lado y meter las 8 en el medio. Estiramos y volvemos lo mismo, ¿vale? Por encima de los bordes, encima de los hilos verdes de aquí y medio de las rocallas. Y vamos a salir en este otro lado, encima del hilo del color azul y encima del verde, ¿vale? Estiramos para que se nos haga esta curvita y también como os he dicho en los anteriores tutoriales, cada vez que hacemos una fila de esta tenemos que mover el hilo
una fila más adelante de aquí, ¿vale? No sé qué tipo de telar tenéis, yo tengo este con los clavos. Entonces vais moviendo una más adelante, tanto en un lado como en el otro. Entonces ahora nos tocaría enfilar 6 de color verde, ¿vale? He movido el telar, lo he puesto al revés para que podáis ver mejor. Entonces tengo aquí las 6 de color verde, ¿vale? Y lo mismo, voy pasando por debajo, dejando una fila vacía en cada lado. Así, ¿vale? Vamos a estirar y volvemos por encima de los bordes, encima del color verde del medio y medio de las rocallas, ¿vale? Volvéis a estirar un poquito de este hilo de abajo para que las rocallas se nos apriete bien y que nos salga la curva bastante bonita. Estiramos, ¿vale? Ahora me tocaría otra vez mover estos hilos. Yo la voy a desatar de aquí, voy a pasar una de un lado y otra de otro lado, así, ¿vale? Ahora volvemos a estirar otra vez de aquí, ¿veis? De que estiráis más, de que la curvita se os hace más bonita. Y voy a enfilar, me tocaría ahora 4 de color verde. Aquí tengo las 4 y hago lo mismo. Voy por debajo, pongo las 4 en la mitad de las 6, dejando una fila vacía en cada lado. Estiro otra vez del hilo de abajo y voy estirando el de arriba también. Volvemos por encima de los bordes y medio de las rocallas, ¿vale? Y salimos en este lado encima. Estiramos. Y ahora me tocaría otra vez hacer lo mismo, una y una, ¿vale? Y como podéis observar aquí, mirad cómo se me ha juntado los dos hilos, ¿vale? Porque a la última fila se os tiene que juntar los hilos aquí, para que esto de aquí se apriete bastante y que salga bonito. Una vez que ya hemos hecho esto, volvemos a estirar, ¿vale? Y vamos a enfilar las últimas 2 rocallas de color verde, en mi caso, que me quedaría para poner, ¿vale? Hago lo mismo, pongo estas 2 en la mitad de las 4, así, ¿vale? ¿Veis? Digo en la mitad de las 4 porque mirar, no sé cómo ponerlo para que lo podáis ver. Mirar, ¿veis? Aquí tengo las 4 y las 2 viene en la mitad de las 4. A eso me refiero, ¿vale? Para que lo sepáis. Volvemos a estirar del hilo de abajo, estiramos también del de arriba, donde hemos puesto ahora las últimas 2 rocallas, y volvemos, estiro, lo hago bonito, y ahora aquí vamos a dar la vuelta, ¿vale? Y vamos a pasar por debajo de las últimas 2 que hemos puesto, ¿vale? Y lo mismo, por encima del azul, medio de las rocallas, y salimos en este otro lado encima, ¿vale? Así. ¿Por qué hacemos esto? Pues para que la pulsera se nos apriete bastante bien, ¿vale? Perdón, que he puesto en el otro lado.
me he ido en el otro lado. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a esconder este hilo y vamos a ir atrás, pasando lo mismo, ¿vale? Por encima, por el medio de las rocallas y salimos en el otro lado encima, así. ¿Veis? Lo que estamos haciendo ahora, estamos escondiendo y tejer un poquito más la pulsera para que luego a la hora de cortar no se nos van a deshacer. Estiramos y así una más hasta que escondáis todo este hilo. Ahora yo lo que os digo es preferible que hagáis unas 6 o 7 filas, porque me refiero 6 o 7 filas para atrás, ¿vale? Porque así os aseguráis de que el hilo no sale y la pulsera no se nos van a deshacer. Y yo voy a hacer, pues eso, lo que he dicho, unas 6 o 7 filas, ¿vale? Vamos a pasar una más por encima, todo por encima, ¿vale? Y medio de las rocallas. Otra más. Y veis que no os deja, os ayudáis de un alicate. Estiramos, subimos una más. Mirad qué bonita nos ha salido, ¿eh? Es una monada. Estiramos, volvemos y hacemos lo mismo por encima y por el medio de las rocallas, ¿vale? Y voy a hacer 2 más, subo con esta y yo voy a quitar el hilo aquí ahora enseguida, ¿vale? Yo os digo que es mejor que hagáis 8, 7, 8, 9, lo que queráis, porque os digo que así os aseguráis de que la pulsera esté bien atadita, digamos, ¿vale? Y aquí yo voy a cortar así y me voy a bajar una más y me corto, ¿vale? Yo aquí voy a cortar el hilo así. Y bueno, ya tenemos la pulserita. Mirad qué bonita, preciosa. Lo mismo que habéis hecho en este lado, hacéis en este otro lado. Yo ya lo tengo hecho, ¿vale? Para que el tutorial no se nos haga muy largo, ¿vale? Entonces vamos a soltarlo, ¿vale? Yo la voy a soltar de aquí y voy a cortar estos hilitos de aquí, así, ¿vale? Y aquí en este otro lado pues hago lo mismo, suelto estos hilos, ¿vale? Y mirad, ya tenemos la pulserita. Ahora estos hilos, no sé si se puede ver ahora, como yo tengo los clavos, pues los voy a separar, porque si no, luego no me deja hacer los nudos, ¿vale? Entonces voy cortando y voy separándolos. Tiene que estar todos así, ¿vale? Separados. Y lo que voy a hacer ahora, mirad,
ya los que me sigáis ya sabéis que yo me gusta hacer aquí ahora 2 nudos, ¿vale? Entonces separo el hilo de color azul de los bordes, tanto en un lado como en el otro, y cojo el medio de las verdes, digamos, no sé ahora exactamente cuántas hay, 5 en un lado, 5 en el otro, en fin, que tenéis que poner el medio del color verde, medio en un lado y medio en el otro, ¿vale? Aquí así, y aquí hacemos 2 nudos. 2 nudos normales y corrientes, ¿vale? Aquí tengo uno, no apretar demasiado para que luego no se os haga las rocallas, que no se doble, ¿vale? 2, así. Ahora sí, apretamos un poquito, cortamos estos hilitos, dejar un poquito de margen, ¿vale? Y ahora vamos a quemar. Tener cuidado de no quemar mucho, porque si no se os van a quitar el nudo, y entonces hemos trabajado para nada. Lo mismo que habéis hecho aquí, ¿veis? Así os tiene que salir. Tenemos que hacer lo mismo en este otro lado. Separamos el hilo de color azul, ¿vale? Sacamos los bordes, digamos, así, y coger la mitad de verde en un lado, verde o blanco o lo que habéis puesto en el telar, ¿vale? Y vamos a hacer aquí, ponemos la mitad en un lado, la mitad en el otro, perdón que no se ve, así, y aquí hacemos 2 nudos, lo mismo que hemos hecho en la otra parte. Tener cuidado de coger todos los hilitos, ¿vale? Hacemos aquí 1 y 2. Así. Ahora cortamos un poquito más arriba de los nudos, ¿vale? Y quemamos. Otra vez os digo que tengáis mucho cuidado a la hora de quemar. Así. Bueno, una vez que ya hemos terminado con este procedimiento, ahora lo que voy a hacer, voy a poner los pompones, ¿vale? Voy a poner uno rosita en un lado y el amarillo en el otro. Para esto, ahora mismo voy a dejar unos centímetros, dependiendo del largo que queráis, ¿vale? Yo, por ejemplo, así a mí me valdría, ¿vale? Eso ya lo dejo a vuestro gusto. Si queréis más prietita y no queréis que os cuelgue mucho los pompones, pues hacéis el nudo más arriba. Pero tenéis que tener en cuenta que aquí vamos a hacer el nudo plano también, ¿vale? Aquí ahora lo que voy a hacer, voy a poner el pompón, ¿vale? Tenéis que mirar, ¿veis? Aquí el nudo tiene que estar por dentro, ¿vale? Entonces voy a poner, mi pompón tiene como una argollita, entonces en uno de los hilos lo meto por dentro, ¿vale? Así, cojo el otro hilo y me mido a ver por dónde quiero que me caiga el nudo. Por ejemplo, a mí así, que me caigan así me valdría. Entonces yo aquí me voy a hacer un nudo normal y corriente, ¿vale? Porque yo no quiero que me cuelgue mucho.
Entonces, una vez hecho el nudo, lo voy cortando y este poquito de aquí lo voy quemando, ¿vale? Así. Y ahora suelto el pompón. Yo he puesto estos colores porque, como os he dicho en el principio, no tenía otros, ¿vale? Entonces, pues he puesto estos pompones. Ahora, lo que a mí me gusta, aquí le voy a poner un poquito de pegamento, ¿vale? Para que el nudo no se me vaya de un lado para otro. Si no queréis poner, pues no lo pongáis, pero yo sí, yo voy a poner un poquito de pegamento aquí para que se me sujete bien y se me ha caído, y para que esté bien bonito. Voy a poner tanto en el nudo como aquí en la parte esta del pompón, ¿vale? Y voy a hacerlo así. Voy apretando y voy empujando, ¿vale? Para que se me pegue un poquito ahí. Y voy a hacer lo mismo en este otro lado. Voy a poner el otro pompón o borla, paso el hilo por el medio y ahora sí, aquí voy a medir porque quiero que estén, mirad, ¿veis? Aquí ahora me voy a hacer un nudo, quiero que estén los dos iguales. ¿Que queréis uno más corto y otro más largo? Pues hacéis el nudo un poquito más abajo, ¿vale? Yo lo voy a hacer en la misma. Entonces, pues voy a hacer la medida del mismo nudo del otro lado. Así, ¿veis? Mirad. Medís aquí que esté bien todo, poner así. Y aquí tenemos los dos pompones. Vale, me toca ahora cortar este hilo del anterior nudo, quemarlo un poquito, así, y voy a poner un poquito de pegamento, tanto aquí como aquí en la borla, ¿vale? Aquí. Aprieto así un poquito. No sé si lo voy a conseguir porque el nudo es un poco pequeño. Entonces yo espero que sí. Así empujar, hacer un contraste, ¿vale? Empujar uno enfrente del otro, ¿vale? Y como os he dicho, ahora tenemos que hacer el nudo plano. Metemos los nudos por dentro, tanto en un lado como en el otro, así. Los nudos tienen que estar por dentro, ¿vale? Y aquí voy a hacer el nudo plano. Yo creo que la mayoría sabemos hacer el nudo plano, pero yo lo voy a explicar. Tenéis que tener del mismo hilo que habéis puesto digamos de los bordes, ¿vale? Yo he puesto azul, pues el mismo hilo, y vamos a hacer el nudo plano. A ver si lo hago bien para que podáis ver. Hacemos aquí un nudo normal y corriente, ¿vale? Así. Pasamos el hilo de la izquierda por encima de todos los hilos, el de la derecha por encima de la izquierda y por debajo de todos los hilos, ¿vale? Y me salgo aquí en esta orejita. Estiramos.
Así, es un poco difícil porque tengo que sujetar la pulsera y explicaros, ¿vale? Ahora, el hilo de la derecha lo pasamos por encima de todos los hilos, así, ¿vale? Y el de la izquierda pasamos por debajo, por encima del de la derecha, por debajo, y nos salimos aquí en esta orejita, ¿vale? Así. Y vamos a seguir haciendo lo mismo. El de la izquierda pasamos por encima de todos los hilos, el de la derecha, espera que se me ha caído, por encima del de la izquierda y por debajo de los hilos, y salimos aquí en esta orejita. Y así vais haciendo el nudo plano hasta que querráis, ¿vale? Yo no lo voy a hacer muy gordo porque no me gusta, ¿vale? Entonces pues voy a hacer unas 2 vuelticas más y para mí sería suficiente. Siempre aquí con el nudo plano el mismo procedimiento, no hay pérdida aquí. Cogéis uno de la izquierda, otro de la derecha y así sucesivamente, así, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora voy a hacer una más y me voy a cortar estos nudos, o sea, estos hilos donde estoy haciendo el nudo plano. Ahora voy a cortar, así. A mí no me gusta que esté muy gordita aquí, ¿vale? Entonces voy cortando y voy quemando. Así, tanto en un lado como en este otro. La verdad que con las borlas, con los pompones, sale muy bonita. Y ya tendría la pulserita. Ahora os las voy a poner en la mano para que podáis ver qué monada nos ha salido. Mirad, ¿veis? Preciosa. Y aquí pues bueno, me cuelga bastante los pompones. Tenía que haber puesto hacerme los nudos un poquito más arriba, pero no pasa nada, esto lo puedo remediar. Así que nada, no me queda más que daros las gracias por seguir en mi canal, por esperarme, y nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo para todos, ¿vale?